Ya, ahí sí, y estamos grabando. Y para los que, en caso de que alguien vea el video y lo puede subir a YouTube, estamos viendo como la elipsoide. Sé que se ve feísimo, pero si vamos como retrocediendo, veremos que era una elipsoide. Como cuando eliminamos estas cosas que eran unas curvas de nivel. Ahí está. No es una elipsoide entera, como podrán ver también, porque llega hasta acá. Qué cagazo. Sino que llega hasta acá. Eso es como la tapa del fondo, si yo lo veo como un puntito. Y les interesa el flujo que sale por aquí. Ya como, el flujo siempre es como imaginarse saliendo agua de algo, que son extraños. Y a nosotros nos interesa cómo sale el agua. Es como si, piénsalo así, si tuviésemos la cosa de la vuelta y lo echáramos con agua y tiene hoyitos, como muchos hoyitos muy chiquititos, nos preguntamos cómo sale eso. Ya, así que con eso, bueno, nos vamos a poner a calcular. Y lo primero que vamos a hacer es notar lo siguiente, que no tenemos la función entera. Y además la parametrización. Y segundo, si queremos parametrizar una elipse, un, un R, ángulo, no, ni siquiera sería eso, sería algo así con dos ángulos. Sería un phi dependiente de una dirección como dentro del plano XY y el ángulo que sale, igual que está con respecto a Z. Con eso en mente, a buenas de primera, obviamente, como todo, como creo que, no sé si es evidente, pero como se puede apreciar, no podemos hacer la definición por medio de lo que nosotros creemos, que es como función, o sea, superficie, función, punto delta área, o sea, un diferencial de área. Como no podemos hacer eso, nosotros vamos a hacer una trampa que creo que es clásica y también la ven en Electro indirecta, un poquito indirecta, ni tan indirectamente, y es que vamos a tomar la superficie con la tapa, ¿ya? Entonces vamos a primero ver un S', que será S unión, algo yo lo voy a llamar T, que es T de tapa, ¿ya? Y esto es una superficie cerrada, dice cerrada, pero no importa. Esto es una superficie cerrada y ahí, adivinen qué, podemos aplicar su buen perímetro de Gauss. Y eso sí es más fácil de calcular porque si nos damos cuenta, de alguna forma conozco la divergencia. No tan directo, no es como que me la hayan dado, pero de alguna forma igual la puedo obtener. Entonces vamos a hacer eso. Pero primero, obviamente, hay que plantear cómo va a ser la integral, porque vamos a plantear una que va a ser en base a esta superficie. O sea, sí, en base a esta superficie, o volumen, podríamos decir. Esto es un volumen, ¿cierto? Y a nosotros nos interesa lo que ocurre en el borde de esta, ni siquiera dentro de esta. ¿Ya? Con eso en mente, vamos a decirlo, vamos a anotar lo siguiente. Nuestra integral sobre nuestro borde de S', ¿ya? Como la S' la podemos ver como esta unión, y además esta notemos que es disjunta, no hay nada, podríamos ir más allá de los efectos de borde que hoy día los vamos a ignorar cuando podemos estar como cálculo en varias variables, ¿cierto? Nuestra función, yo la podría ver, esta nueva integral, ojo, como la integral que yo quiero, que vamos a ponerle S, función delta A, chiquitito ahí, un delta área 1 podríamos decir, más lo que saldría por la etapa, T de F punto de A, ¿cierto? Una prima para que se entienda que no tampoco lo vamos a sumar, creo que es directo. Ya, con eso en mente, nosotros vamos a primero hacer una trampa y yo a esta cosa le voy a renombrar como I. Y esto es más que nada para cálculo, para no arrastrarla todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, mi primer paso, así como astuto, va a ser decir que, mira, tengo algo que le voy a llamar I, sin tanta cola, y va a ser lo siguiente. Va a ser la integral sí, es una integral de flujo sobre la superficie del elipsoide, como del cascarón, de la función que no conozco. F, obviamente, es la del enunciado. F de A. Con esto en mente, de esta ecuación, ¿aló? Ah, sí, no. Eh, al que llegó dudas, ¿tiene alguna cosa? Llegaste como medio de golpe, medio de algo, así que no sé si te llama la atención algo, esto es lo que hemos visto hasta ahora. En el chat, ¿no? No, se va a ver la música. Ya tenía que hacer con música, pero mejor no. No, no, bueno, sigamos. Vamos a denominar nuestra integral deseada como I y vamos a darnos cuenta
que que la integral sobre el S que impuse, que es mi semi-elipsoide, f punto de A, vamos a seguir poniendo borde porque los S son volúmenes, no superficies, cuidado con eso, va a ser lo mismo, continuemos con lo que nos importa, a mi I, mi integral, más otra integral, ¿cierto? Entonces esto va a ser en el borde de la tapa, podríamos decir que, claro, el borde de la tapa, esto está mal dicho, si se dan cuenta, nuestra tapa sigue siendo un borde. Por eso, si se dan cuenta, cuando puse acá la integral, bueno, esto está mal. Detalle importante, esto es el borde de la de arriba, pero la tapa es de alguna forma una cosa que se puede parametrizar en base a un intervalo subconjunto de R2, como tal. Como tal significa que sea como dos variables, sea como un cuadrado. Entonces esta integral la pondremos en la etapa de nuestra función punto de A. Y con esto tendremos que la integral que queremos va a ser una integral de superficie, f punto de A, en una superficie más grande, en este caso sería el medio elipsoide con la tapa, sin obviamente lo que salga de la tapa. Si se dan cuenta, es como igual intuitivo, es como si tuviese si yo tuviese un punto que esté liberando algo, digamos ondas gravitacionales o electricidad. A mí me gusta pensar en agua por alguna razón, y yo quisiera medir solo lo que sale por un lado, o sea, como por lo que lo rodea enteramente, yo lo podría dividir en partes, más de una parte, de hecho podría haber como dos, un cuarto del elipsoide por aquí, un cuarto del elipsoide por acá, uno por acá y la tapa. Podría complejizarlo, pero ¿para qué tanto, cierto? Esto es más simple y es más amigable de calcular. Bueno, con eso vamos a calcular esto. Y la primera que vamos a calcular va a ser esta de acá. Copiar. Ahí. Vamos a hacer una nueva página. Vamos a pegar. Pegar. Y vamos a ponerla chiquitito o cerrar este espacio porque como buena integral de volumen como buena integral de flujo, son trabajo. Ok, lo primero es lo primero. El S, que recordemos que fue el que pusimos acá como S', de hecho, golazo mío, pero bueno, eso es notación. Me disculpo por eso, pero eso era una elipsoide entera. Y como bien sabemos, eso es una figura cerrada, regulares, tiene orientación, tiene todo lo bonito. Acá sí, acá podemos aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. Vamos a poner acá un TG, un teorema de la divergencia de integral sobre todo el volumen en la divergencia de la función, en la divergencia de F, diferencial de volumen. Con lo que ahora solo necesitamos calcular la divergencia de F. Y recordemos que divergencia de mi función va a ser la derivada en x de la primera de la función en la dirección x, que en este caso va a ser p, sumada la dirección en y, ¿cierto? En la función que va en esa dirección, que va a ser q, y la dirección z de lo que es una r. Aquí notemos que de enunciado sabemos que delta x p más delta y q es 3. Así tal cual. Yo eso no sé qué funciones sean, pero el tiro es eso. Entonces, ya, bastante agradable. Tenemos algo. Entonces solo nos falta la cola. Podríamos decirle que es la cola. Y tendremos que cuando derive en base a z de r, esto va a ser derivar en base a z de una función muy bonita que sería x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado más y cuadrado, eso obviamente se comporta bastante bien, porque las derivadas son lineales, esto se puede ver cómo funciona y además sabemos que son 0. Listo. Chao a la vida. Esta parte salió bastante amigable, porque al final del día todo lo importante era cachar un poco cómo se mueven estas derivadas más que saberlas como tal. Bastante entretenido para mi gusto, porque ahora tendremos lo siguiente. Tendremos una integral de volumen sobre un volumen, vamos a ponerle. Eso puede confundir, ¿cierto? Vamos a ponerle S3 diferencial de volumen. Ya, ahora me podrían decir, bueno, ya, llegamos hasta acá, pero yo no sé cuál es, esto va a ser 3 veces, bueno, va a ser la integral triple, ¿cierto? Yo lo podría poner como integral triple, diferencial de volumen sobre un cuerpo sólido, y eso yo sé que va a ser el volumen de lo que estoy, en lo que estoy integrando.
calculo en varias variables. Entonces tengo 3 veces el volumen de S, y S, recordemos, es una semielipse. Entonces, recordemos acá, tengo esto aquí, ¿cierto? Vemos aquí mis puntitos. O sea, vamos a agregar acá una elipse entera. ¿Por qué voy a escoger una elipse entera? Bueno, recordemos, de hecho lo dice el propio auxiliar, el volumen de un elipsoide es 4/3 por pi de ABC. ¿Qué son ABC? Bueno, una elipsoide, recordemos que se puede ver como las soluciones de una función de algo así, x cuadrado, y cuadrado b. Estos son cuadrados. ZC cuadrado, esto igual a 1, ¿cierto? Esto es como una extensión de cuando uno ve elipses en intercálculo. Se puede decir, es como casi que lo rotáramos. Bastante, si lo piensas, es bastante bonito, como rotar algo, y solo le agregamos un término más igual que con los círculos. Con las, no sé cómo se llaman, hiperboloides, creo, que es cuando está como al revés. También hay que agregar un término, pero con un menos, como bien sabrán. Cosas curiosas, porque todos son ecuaciones polinómicas. Bueno, eso no me enrollo. Como iba diciendo ya. Y nosotros recordemos que estábamos en el caso de que teníamos la ecuación de x cuadrado más de giro cuadrado más 4z cuadrado. 4z cuadrado, y esto era igual a 1. Esto es la ecuación, ojo, esta ecuación, porque no la vi venir, es la que nos dieron en el enunciado, ¿ya? Entonces acá yo tengo el tiro, los a, porque yo sé que el inverso de b va a ser 2 y el inverso de c va a ser 4. Con esto tendríamos, sí, con todo eso tendríamos que a es 1, b es 1 sobre raíz de 2, c es 1 sobre 2, si no me equivoco. Déjenme confirmar. Déjenme que estoy pensándolo. ¿Qué opinan los demás? ¿Van entendiendo por lo menos? Eh, Bueno, pero ojo, acá volvamos a nuestra figurita acá. Esta cosa, como bien sabremos, es simétrica. O sea, si yo lo veo por arriba debe ser, de por abajo debe tener exactamente lo mismo en tamaño, en puntos, todo lo que quiera. Entonces, lo que yo en verdad quiero es la mitad de este volumen. Entonces tendremos que el volumen de Z, cuando ser una E, del elipsoide es 2 veces el volumen que quiero, que era S', y esto se puede ver por todo lo que hicimos aquí abajo, que no sé si se entendió. ¿Dudas de esta parte de acá? Acá, así como, creo que fue como un poco de la manga, pero era como para calcular el volumen y que se da bien. Uy, el chat, no veo el chat. Ya, parece que no hay dudas. Bueno, sigamos. Bueno, obviamente esto va a ser 4/3 de A, que era 1 por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre 2. Con esto tendremos, así como pasando por acá, moviendo aquí, con esto tendremos que mi volumen de S' va a ser 4/6, por ejemplo, 4/6 pi raíz de 2 por 2. Que lo podemos, bueno, lo podemos simplificar, podríamos decir que es pi 3 raíz de 2. Listo, tenemos nuestra primera parte. Tenemos que mi primera integral que queríamos calcular, que era la amigable, que era como la primera amigable de S' de f punto de A, es recordemos que acá hay un 3, entonces tendré 3 pi de 3 sobre raíz de 2. 3 sobre 3 raíz de 2, esto se cancela. Bueno, primer número, listo. La raíz de pi. Raíz de 2. Pum, listo. Primera integral, bastante amigable. Vamos a volver acá atrás y vamos a volver a reemplazar. Acá tengo raíz de 2 a la menos 1 por pi menos otra cosa. Vamos a calcular esta integral ahora. Copiar. Que también obviamente tiene una pequeña pillería, por si acaso. Paste. Vamos muy bien, de hecho. Podría ir hasta más lento.
No sería mucho. Ahí está un tamaño. Me gusta escribir como chiquito, así como para tener harta hoja para calcular. Así que voy a bajarlo no tan grande. Ahí, ya. Perfecto. Primero lo primero, vamos a parametrizar nuestra etapa. ¿Está bien ese grosor de casualidad? Voy a asumir que sí. Listo. Ya. Primero, esta cosa hay que darse cuenta que, bueno, así como aparte, una pequeña explicación, la tapa de alguna forma está en este plano, va a ser algo así como, no un círculo, pero sí deforme, y yo quiero hacer algo que tiene área. Entonces, como no me puedo, como necesito dos direcciones, yo acá me doy cuenta que va a ser en base a algo de un R y un ángulo. Y al ángulo lo vamos a llamar phi. Sí, vamos a llamar phi porque me gusta pues, como de teta. No es el abecedario griego, qué horror. Como R de phi, y esto va a ser igual a algo. Para encontrar ese algo, tenemos que notar lo siguiente. De la ecuación, x cuadrado más 2y cuadrado más 4z cuadrado igual 1, este z lo voy a ignorar, porque siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque estoy en el plano de x y y, con lo cual puedo ignorar esa variable. Entonces las vamos a borrar. Vamos a borrarla y esto va a ser igual a 1. Con eso en mente, ahora vamos de nuevo a poner esto como una forma de una elipse, x cuadrado más y sobre 1 sobre raíz de 2. Tremenda división. Esto está dentro, esto es un cuadrado y esto es un 1. Y esto se puede parametrizar igual que un círculo. Y eso significa que lo podemos poner como R, lo que acompaña acá, en este caso es un 1, así que lo ignoramos, coseno del ángulo, coma, y acá lo mismo. R, lo que acompaña Y, que acá es 1 sobre raíz de 2. R, y esto va a ser seno. Y sabemos que la última coordenada es un 0 derechamente, porque estamos en el plano. Preguntas hasta acá. Yo dije que me apuraba y no me di ni cuenta y me apuré. ¿No hay preguntas, dudas, cuestionamientos de la vida? No. Perfecto. Como ya tenemos nuestra parametrización, entonces recordemos que ya que tenemos eso, vamos a borrar nuestro como mapa mental. Recordemos que esto lo vamos a ver como dónde están los parámetros, ¿cierto? Así como vamos a ponerle intervalo de R, intervalo del ángulo, cada uno los hemos visto, pero creo que todos intuimos cuáles son. De la función evaluada en esto por la normal de la superficie, ¿cierto? Bueno, diferencial, en este caso sabemos al tiro que es diferencial de R, diferencial del ángulo. ¿Sí? Esto ya es lo que tenemos. Entonces, bueno, yo aquí fui como soso y acá los voy a poner bien. R, como esta igualdad es para el 1, yo tengo que estar obviamente entre 0 y 1. Y el ángulo va a estar como toda la vida entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Listo. Ahora estoy más lento y bien. Pero, bueno, entonces vamos a borrar esto. Y R, el ángulo va primero, así que entre 0 y 1, después entre 0 y 2pi. Y bueno, sigamos calculando. Lo que nos interesa ahora es la normal. Así que vamos ahora acá, vamos a buscar la normal. Bueno, eso sabemos al tiro que se obtiene directamente de derivar. Entonces yo voy a derivar, no sé, delta, primero vamos a derivar delta R en mi parametrización. Y eso va a ser, bueno, delta R, R coseno de phi en X más delta R, R sobre raíz de 2 seno. ¿Sí? ¿Aló? Sorry, para mí que se me puso el recording en progress. Ah, ya, no hay problema. Bueno, sigamos con lo nuestro y vamos a dejar el tiro el 0z. A mí me gusta poner el 0z para no olvidarlo después cuando haga los productos cruces y todo el cuento. Así que lo vamos a dejar ahí como colgando. Después tenemos la como dirección del ángulo. Y bueno, repetimos lo de arriba. Vamos a poner R coseno y R seno nomás,
porque somos como flojos. Delta, tener un delta R. ¡Qué golazo! Bueno, delta del ángulo, R raíz de 2, eso es un R raíz de 2, me quedó feo, disculpen. En la dirección Y, y de nuevo nuestro Z dirección. Y aquí, bueno, si se darán cuenta, ambas son derivadas como, no como, son las derivadas conocidas, porque la primera es la identidad, entonces tendremos coseno, dirección y seno en raíz de 2, que es la dirección Y, y no me olvido de este porque, por si acaso. Y en la otra, las derivadas del coseno y el seno, como yo creo que nos han acompañado desde que las vemos en toda la carrera. Menos R seno en X, R raíz de 2 coseno, coseno y 0. Listo. Entonces procedemos a hacer el ladero y odiado mundialmente el producto cruz. Uy, se me cerró. Eso fue extraño. Empecemos. Bueno, tenemos que tomar nuestra derivada de acá, cruz nuestra derivada de acá. Esto es como lo mecánico. Después verán que igual ocurren cosas interesantes. Bueno, vamos a poner esto más bonito para que se vea elegante como Dios manda. Acá voy a poner una I y pongo el R que va a ser coseno. Coseno. Luego acá tendré un menos R seno. En J tendré seno raíz de 2, seno raíz de 2 a la menos 1. Acá lo mismo. R raíz de 2 menos 1. Coseno y mis ceros. Estoy en K. Yo pongo IJK por gusto, honestamente. Voy a poner acá aquí chapo, Y, chapo y Z, chapo también. Es un dato curioso, yo creo. Hasta más. Y listo. Avancemos. Como todos sabrán, vamos a ir haciendo esto acá. Entonces, cuando tapemos esto para hacer acá, tendremos un rotundo 0. Si tapamos estos, si se dan cuenta, acá se anulan. Así que también tenemos un 0. Y acá es donde no tenemos 0. Entonces, al tiro tenemos que esto va a estar en dirección K. Vamos a escribir en K. No sé qué estará en K. Vamos a moverlo. Así para darle espacio porque esta parte es como la sea. Tendremos, bueno, pero notemos que cuando haga acá el producto, estaré multiplicando una vez por R en esta parte de la resta y una vez por R también en la otra parte. Y los raíces de 2 también. O sea, los puedo factorizar al tiro. Esto es para este caso en particular. No es como que lo pudiese haber hecho en el inicio también, por si acaso. Entonces puedo R raíz de 2 a la menos 1 afuera. ¿Y qué me queda dentro? Me quedará coseno cuadrado. Qué raro, esto no. Démosle. R coseno cuadrado menos, ahí hay un menos seno cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado, y eso en K. Esto claramente es la primera identidad trigonométrica que me aprendo. Es 1, entonces la voy a ignorar. Tal cual. La voy a ignorar porque como yo sé que es 1, la podemos como simplemente poner. Y me quedará esto. ¿Qué es esto? Bueno, para los que no lo ven porque se ve feo, va a ser R sobre raíz de 2K. Pero, y acá está el pero, a pesar de que sí, eso es la normal, es la normal, podríamos decir típica. ¿Con qué me refiero con la típica? Si yo hago una elipse en mi plano XZ, XY, disculpen, ¿cierto? Tenemos un X, un Y, tenemos Z. Yo tengo que, la normal que acabo de calcular va acá, ¿cierto? Que es la que tiene sentido, es la dirección positiva, porque bueno, va a ser los positivos en Z. Está todo creciente, está todo bonito. Acá. ¿Qué pasa? Esta es la que va como contrario al flujo que quiero. Yo el flujo que quiero es el que está saliendo de mi cuerpo, del cuerpo que puse, que era una semielipse. Con lo que en verdad debemos tomar la opuesta. Debemos tomar esta elipse, esta dirección, que es menos R sobre raíz de 2K.
Y esto es por esta simple razón de que si pusiésemos la correcta, o sea, la que da el cálculo directamente, sí, ignorando un poco la geometría del problema, tendríamos que estoy literalmente metiendo cosas de vuelta, metiendo electrones, metiendo agua, metiendo el fluir de algo. Podría ser hasta calor, como es el siguiente ejercicio. Con eso en mente, diremos que en verdad la normal de esta superficie es menos r raíz de 2 a la menos 1 en k. Ya, perfecto. Ya, sigamos. Entonces ya, tenemos todos los... Acá está un poco en un despelote, pero ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular mi integral, que lo vamos a hacer aquí abajo. Yo soy flojo, así que lo voy a copiar primero. Ni siquiera la voy a copiar, la voy a ¿Me puedes mover. hacer una pregunta? Sí, adelante, por favor. Eh, fue hace un rato, sí, fue antes de que sacara la normal. Me perdí un poco cómo lo pasaste a coordenadas esféricas tan rápido. O sea, Ah, esféricas, polares. es que no lo pasé a coordenadas esféricas en ningún momento. Yo lo que prefería hacer en todo momento, porque si se acuerdan, a veces como que sacar las derivadas cambiando un poquito lo que sería las direcciones, se complica el problema. Entonces, yo prefiero conservar las cartesianas lo más que pueda para esto, para cuando tengo que sacar normales. ¿Por qué? Porque no tengo que derivar la dirección. Porque esto no depende. Espera, déjame tomar mi puntero. Esto, como no va de. Los X y Y no dependen de. No, me faltó un Y. No dependen del parámetro, es más fácil. Y con eso en mente, yo lo que puse fue primero esta parametrización. La parametrización es la más difícil de encontrar, yo creo, porque de alguna forma tú intuyes, pero nunca sabes cómo llegar a que una elipse algo así como x cuadrado a cuadrado más y cuadrado b cuadrado más z cuadrado c cuadrado igual 1, lo puedes poner como a coseno, b coseno, acá debería ser, bueno, en esféricas algo así como a coseno seno, seno seno, más b seno seno, ¿cierto? O sea, se Ujú. intuye, pero no es tan directo. Y lo que uno podría decir es que desde esa intuición te das cuenta que siempre va a estar, siempre cumple con las ecuaciones que tú quieres. Y es como con eso en mente que yo lo reemplacé. ¿Y qué pasa? Acá de alguna forma hay un invisible seno de cero, porque es el ángulo, no, Ah, seno de pi ok, ok. medios. De pi medios porque es el ángulo que le corresponde estar en el plano, que lo tenía dibujado. Aquí también, y acá, bueno, el radio, el C podríamos acá decir que es cero, cuando lo veo como un elipsoide, y tengo el coseno del ángulo además que igual da cero. Con lo que de ahí sale esta parametrización, y lo otro fue calcular en cartesiana, insisto, para evitar el problema del qué pasa con la dirección cuando depende del ángulo, que es como un problema más feo. Y sí, además, dicho sea, esto se parece bastante al ρ y al tira. Y de hecho, lo podrían ser, pero está el raíz de 2 entre medio y no lo puedo factorizar. Y igual cuidado con eso de ponerlo algo así como r ρ, porque igual estaría malo, por si acaso. Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, estábamos calculando esta pedazo de integral, estamos de hecho, y vamos a desarmarlo. Tenemos entre 0 y 2pi, tenemos entre 0 y 1, y tenemos, bueno, vamos a ponerle una notación de vector, netamente por comodidad, y esto va a ser, déjame revisar el auxiliar, ¿cómo le puso el otro? Es P, Q y R, ¿cierto? R de la parametrización, de la parametrización, de la parametrización, ¿cierto? Sí. Y por ahora le estamos haciendo el producto punto con la normal nuestra, que era algo un poquito más agradable, que era 0, 0, menos R sobre raíz de 2. Diferencial del radio, diferencial del ángulo. Y ahora estudiaremos esta parte. Porque la verdad de las cosas, P y Q no los conozco, ¿cierto? Pero podemos decirle como, para este problema en especial, tampoco me interesa porque se van a anular. Entonces yo voy acá a tener que esta integral tofe va a ser 0,2pi, 0,1, ahí sí,
Démosle. Y de memoria, R de X, Y, Z. Esto está mal. R de la parametrización. Siempre se me olvida poner eso. Es como de purete, ¿no? Es como de lo mecánico. Así que cuidado, este curso es mecánico, pero no tanto. Por menos R sobre raíz de 2. Diferencial de R, diferencial del ángulo. Con lo que ahora solo necesito esto. Cómo se ve el R de la parametrización. Y para esto primero recordemos que phi era R coseno, R sobre raíz de 2 seno, así que la otra me interesa, y R de X vector es como X, Y, Z por si acaso, como notación compacta, digamos decir. Y R era X cuadrado más Y cuadrado, si no me equivoco. X cuadrado más Y cuadrado. Eso no es un Y, eso es un Y. Bueno. Reemplazando X con el R de coseno y este con ese otro, tendré que esto es R cuadrado, seno cuadrado más R cuadrado medio seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado. Aquí se nota bien porque la diferencia con una buena cilíndrica, esto hubiese dado 1 al tiro. Bueno, más seno del ángulo, seno de phi. Bueno, reemplazamos la integral. Tengo entre 0, 2pi entre 0 y 1 de R cuadrado. Vamos a autorizar el tiro. Coseno cuadrado más 1 sobre raíz de 2 seno cuadrado, casi, por, ni siquiera acá no era raíz de 2, era 2, por R, vamos a dejar el signo negativo afuera, sobre raíz de 2. Diferencial del radio, diferencial del ángulo, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer a continuación es que esta integral, si se dan cuenta, la podemos separar en dos integrales. La primera, que solo toma los radios, ¿cierto? Y la segunda, la que solo toma los ángulos. Esto gracias al hecho de que, ¿cómo podríamos decirlo? Están multiplicándose nomás. Y además vamos a tomar nuestra identidad clásica de que esto es igual a 1 menos seno al cuadrado. Con eso en mente, vamos a ir reemplazando. Primero con la identidad. Vamos a hacerlo aquí abajo. Integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1. Vamos a el signo menos, el r cubo, raíz de 2. Y tengo 1 menos, nada de coseno, seno al cuadrado, más seno al cuadrado medios, ¿cierto? Y esto, diferencial de R, diferencial del ángulo. Y acá, bueno, estos los podemos. Esto obviamente va a ser menos seno al cuadrado medios, ¿cierto? Entonces lo vamos a ir y colocar para aprovechar el espacio. Creo que esto es un video. Muy tramposamente. Pero vamos a acercar. Bacán. Y esta integral, como ya dije antes, la vamos a separar en el producto de dos integrales. Menos 1 por, para que no se vea feo, 0 y 2pi. 1 menos seno al cuadrado medios, diferencial del ángulo. Integral entre 0 y 1 de R cubo raíz de 2, diferencial de R. Y acá la auxiliar es algo extra. Lo hizo de otra manera, no importa. Yo siempre escojo el seno y él escoge el coseno. Por si acaso, yo sospecho, cuando vea, si el otro auxilio antes la pauta que yo, este cambio que yo hice acá con el coseno, igual lo pueden hacer con el seno. Y va a quedar un signo más. Pero yo soy como team seno, así que, bueno, fíjate. Ya, con esto vamos a calcular de nuevo las integrales por separado. A mí me gusta ir separando integrales. Tengo como la fascinación. La primera va a ser la entre 0 y 1, R cubo raíz de 2, diferencial de R.
¿cierto? Bueno, y esta es una clásica, esto es un cuarto R a la 4 sobre raíz de 2, entre 0 y 1, y el 0 lo ignoro porque estaría restando por 0 y eso no hace nada. Tengo un cuarto de raíz de 2, ¿cierto? Esta es la primera integral que está multiplicando. La segunda integral va a ser un poquito más trabajosa, porque primero es entre 0 y 2pi, de 1 menos seno al cuadrado medios, seno al cuadrado medios, seno al cuadrado medios, diferencial del ángulo. Y acá, a ver, tenemos varios caminos. El primero, que es el que vamos a tomar acá, va a ser separar esta integral en dos, 0 y 2pi del ángulo, menos un medio integral de 0 y 2pi de seno al cuadrado del ángulo. Esta es un clásico, vamos a decir que estos 2pi, y solo me interesa esta. Y acá les vamos a recordar una identidad antiguísima del intro al cálculo, y es que seno al cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 menos coseno de 2 veces el ángulo partido en 2. Trucazo, súper sucio, pero sirve. Ya, y además notemos lo siguiente. Esto va a ser 2pi. ¿No? Tendremos 2pi por algo, ¿cierto? Tendremos 2pi, no, menos algo, menos un medio. Y ojo, cuando hagamos este reemplazo, tendremos de nuevo un medio, integral entre 0 y 2pi, 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, diferencial del ángulo. Y acá hay que hacer, creo que si mal no recuerdo, mi última trampa. Acá tengo 2pi menos un cuarto. Vamos a echar todo para afuera. Tendremos primero esta, ¿cierto? Que al tiro es 2pi. 2pi al tiro. Eso 2pi viene de arriba. Viene de como cuando calcula esta integral separada. Menos la integral entre 0 y 2pi de coseno de 2pi. Delta. Ya. Y esta se ve más interesante. Porque el coseno es par. Si mal no recuerdo. El coseno es par. Coseno de menos ángulos menos coseno del ángulo. Y es cíclica entre 0 y 2pi. Por lo que esta integral, como lo vea entre 0 y 2pi, puedo hacer el cambio típico, acabo de agregar un medio, y esto va a ser 4, medio, 4pi, coseno de alfa, sí, coseno de alfa, ya, esto fue muy de la manga, alfa es 2pi, ¿cierto? Alfa es 2 teta, entonces de alfa es 2 de teta, y puedo reemplazar esto, y el 2 lo puedo tirar para el otro lado, y ahí sale esta integral. Y esto es un 4, pero ojo, y esta es la última parte, esto es lo mismo que la integral entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque la integral entre 0 y 4pi de la cosa, acá vamos a poner una c nomás, ¿cierto? O sea, vamos a dejar que esto es lo mismo. Uy, estamos en el break. ¿Quieren tomarse el break o termino con esto? Terminé con eso, ¿no? Yo ahí el break. Buenísimo, ya. Y esto es nada más que 0 y 2pi más 2pi, 4pi, y el coseno dentro de ambos es lo mismo. Recordemos que la función es par, es periódica, entonces voy a sumar como esta parte 2 veces. Entonces las puedo eliminar. Y además, así como, si ya toda esa vuelta extraña no hubiese sido, en vez de calcularla, al tiro sabemos que esto va a ser 0, porque la función es par. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el seno, si no me equivoco, era una cosa así. Eso está entre 0 y 2pi. Entonces yo podría tomar acá la mitad entre 0 y pi, y esta se anula con esta, y esta se anula con esta otra mitad. Entonces esta integral es nula. Si no tengo que calcular nada más. Sabéis, todo un show para no calcularla, pero bueno. Voy a decir que esto es 0. O sea, media vuelta. Entonces me queda 2pi menos, bueno, 2 sobre 4 es un medio pi. Y eso es
4 3 medios pi. Uy, si no se ve nada de 3 medios. Eso es 3 medios pi. Uf. Y eso era la integral de acá adentro. O sea, teníamos afuera un menos 2pi. Vamos a borrar todo lo que hicimos, porque no me queda hoja y lo importante es ver el desarrollo. Ya lo vieron. Esto obviamente no sé, esto no es lo que yo subo en las pautas, después se los tendré en látex como Dios manda. 3 medios pi. 3 medios pi. Después de todo el cálculo llegamos a eso. Y esto es un medio. ¿Qué? Ah. Y 1 sobre raíz de 2pi. Me falta un raíz de 2, ¿no? Déjame revisar algo. Un raíz de 2pi. Ah, no, eso fue un medio. Ya. Un medio de pi. Y ahora me pierdo. Ah, y esta era la segunda integral. Ah, está. Esto entonces era uno. Esto va a ser un medio de pi. Entonces mi integral original, que era el producto de estas dos, va a ser, bueno, 1/8 raíz de 2pi. ¡Wow! ¡Qué aventura!, ¿cierto? Vamos a copiar esto. Me entupecí demasiado atrás. Yo necesito el descanso. Raíz de 2 medio. Y acá vamos a pegar. Recordemos que todo este trabajo lo hemos hecho para calcular una integral. Y nos dio menos. Recuerden que había un signo menos afuera. ¿Se entiende eso, cierto? ¿O es muy de la manga el menos que acabo de poner? El chat, no. ¿Se entiende? Voy a asumir que sí. Bueno. ¡Wow! ¡Qué travesía! Bueno, acá voy a tener. Voy a factorizar por 1 sobre raíz de 2. Y tengo 1 más 1/8. Y el pi. 1 más 1/8. Me falta el número, papá. Me falta un 3. Obviamente uno cuando hace estas cosas hace el ejercicio antes. No. Raíz de 2. Disculpen por esto, que tanta matraca, como se han dado cuenta, no seguí el consejo que di hace hartas clases, que era el orden. 0 y 1. R raíz de 2. Ah, no, está todo bien. 4, sí, estamos bien. Bueno, ahí veremos qué onda. Y esto es 9 raíz de 2 pi. Bueno, eso fue todo. Voy a dejar de... Bueno, ahora les toca un descanso de 10 minutos por si acaso, para que vayan por algo, vayan a tomar agua, y en 10 minutos volvemos, obviamente. Voy a dejar de... Ya, chiquillo, un pequeño error. Cuando resten 2pi, porque lo teníamos antes, 2pi menos pi medio, eso es 3 medios pi por si acaso, no pi medio. Entonces, cuando evalúen en la otra, o sea, en el origen, esto va a ser un 3 y va a ser 1 más 3 octavos, no 1 más 1 octavo por si acaso, ¿ya? Eso, bueno, eso yo creo que fue mi desorden un poco, así que hago el mea culpa correspondiente. Bueno, y esto va a ser extraño porque ahora voy a dejar de grabar. Y cuando termine el break, ¡oh! Ahí sí, ya. Pequeño repaso para los que, en caso de que alguien vea el video. Nosotros le vamos a decir omega a gamma del enunciado. Al omega del enunciado le vamos a poner gamma minúscula por un tema de comodidad. Segundo, tenemos nuestra función. Y lo primero que recordaremos es que del auxiliar anterior se dio una identidad vectorial, que es esta,
bastante bonita. Y obviamente la aclaración, un vector al cuadrado normalmente es el producto punto o del mismo, que es su módulo al cuadrado. Con eso dicho, sigamos. ¿Por qué? Porque esto obviamente vamos a reemplazarlo. Entonces tendremos que el módulo al cuadrado es la divergencia de algo, u tanto menos u por su Laplaciano, ¿cierto? Esto lo reemplazamos en mi superintegral. Y bueno, vamos a hacer como vivarachos para reemplazar porque es harto que escribir. Y yo soy flojo. Entonces vamos a tomar la primera parte, ¿cierto? Vamos a tomarla ya. Vamos a tomar la primera parte. No me estás haciendo. Me dejó de hacer caso el lápiz por un minuto. Pasan qué cosas, ¿no? Vamos a ignorar el U, vamos a ver esto más bajito para borrar esto. Y ahora sí sumamos lo otro, que era, bueno, integral entre 0 y t de integral triple de, que alfa era gamma, de gamma de divergencia de U por, eso es un por, no un producto punto por si acaso, por el gradiente de U. Y recordemos que la integral es lineal, entonces la vamos a separar al tiro por la integral triple de gamma de U por su Laplaciano. Digamos un bonito Laplaciano. U diferencial de volumen. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que notar, esta belleza. ¿Por qué nos gusta esta cosita bonita? Porque eso, por teorema de Gauss, pero al revés, lo podemos ver como la integral sobre el borde de gamma de U de U. Bueno, U vector, ¿cómo podríamos llamarlo? Vector gradiente de U, punto de área, ¿cierto? Y esto es Gauss, pero es al revés. Vamos a asumir que igual la cosa es cerrada. Pero creo que es parte del enunciado. Así que, con eso en mente, sí, esto igual piensen que gamma sí o sí va a ser cerrado porque nos interesaría, por ejemplo, ver el calor dentro de algún disco, de alguna fe y todo cual. Bueno, siguiendo con la matraca, recordemos por eh, enunciado que para esta parte, cuando estamos en el borde, U es nulo. Es nulo en cualquier punto del borde y el tiempo. Sí, eso significa la notación que está escrita. Con eso en mente, al tiro yo tengo que esto va a ser nulo. O sea, una parte menos de la que preocuparme. Así que eh, vamos a borrarla, porque el espacio es poco, y lo importante es hacer el ejercicio y borrar algo demás. No importa. Bueno, recordemos que tenemos acá primero una integral como del tiempo. Nuestra integral. ¡Uy, qué bonito! Como justo. Y nos olvidamos del delta t. No, delta s, porque el t es la variable, s es un diferencial. Esa es la cuarta variable. Ok, tenemos esto. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Acá tendré un medio, ¿cierto? Integral triple de gamma, u cuadrado. Bueno, podríamos decir que esto es un vector coma tiempo del volumen. Y le sumamos, y acá, ojo, aplicamos 3 veces Fubini. Me explico. Tomamos esta integral, la ponemos aquí. Después la intercambiamos con esta, ¿cierto? Cuando esté acá, la intercambiamos con la de delante. Entonces me queda acá. Y cuando esté acá, ahí toda rellenada como la tengo ahora, la pondríamos aquí. Esto es bonito porque ahora tengo primero como que la integral sobre gamma, sobre mi superficie, sobre mi cuerpo, mejor dicho. Y después tengo la integral entre 0 y t de u, laplaciano de u. Y esto en el volumen, esto primero en el tiempo, después en el volumen. Ya, y acá aplicamos la ecuación. Está bien lo bonito. ¿Por qué? Y ojo, acá hay un signo, y ojo, acá voy a poner el tiro, hay un menos. Este menos viene
de que la integral la teníamos recordando con el restando, cuando despejamos el módulo, teníamos restando el u, podríamos llamarle la presión u. Y bueno, yo saqué todo para afuera porque es súper linealidad toda la vida de las integrales. Entonces queda una resta bastante amigable además. ¿Por qué? Porque acá, de acá viene la parte sucia, vamos a copiar todo de nuevo para abajo, en medio, es gamma cuadrado, ¿cierto? De b, menos condición de la ecuación. Esta es nuestra ecuación, esto es lo que sabemos de la función. Acá lo vamos a aplicar. Entonces tendremos, bueno, mi integral de omega, c de t, u, diferencial de t de u, de t de d. Y alguien me sopló, profe, que ustedes como que se entendían con esto, sabían que podían aplicar como la clásica integración por partes. Corríjanme si me equivoco. Así que vamos a integrar por partes. Y es bastante interesante acá integrar, así como integrar esto como si fuese una función anterior. ¿Por qué? Porque acá tengo un medio, integral de gamma, ¿cierto? U cuadrado de b, menos, y acá pondremos el cosito, integral triple de gamma. ¿Y qué tengo aquí? Tengo algo así como el de t, o sea, derivada e integrando. Y si no me equivoco, ustedes pueden hacer acá el cambio de variable. Sí, ustedes pueden decir que esto, ¿cierto? Es derivar dt, ¿cierto? De u cuadrado. Ya tenemos arreglado la cadena, esto va a ser dos veces, ¿cierto? U dt u. O sea, más acá tengo que poner un medio. Entonces vamos a agregar un medio, ¿cierto? Integrar entre 0 y el tiempo t. Vamos en el cronómetro. De el monstruito. O sea, era un medio porque despejamos acá el un medio. dt un cuadrado dt de b. Y acá que tenemos, acá es un clásico, o sea, sí, es un clásico, acá estoy con cosas. Acá tengo algo que podríamos aplicar, si no me equivoco, dice bien clásico. Porque esta integral de adentro, ¿qué tiene en particular? ¿En el chat? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Bueno, esta integral podríamos decir que aquí, entre miles de comillas, sí actúa como la inversa de la derivada. Aquí sí podemos decir, por ejemplo, que esta integral va a ser quitar esto. Como, eso no es como una idea real, esto es una idea que podríamos decir análoga a lo que vamos a estar haciendo y que sabemos que es legal. Si no me equivoco, insisto, el profe lo dio en clase. Y esto, bueno, tendremos que es un medio, ¿cierto? Mi integral feísima, gamma, u cuadrado, diferencial de volumen menos. Ojo, aquí voy poniendo esto. Esto sabemos que va a ser, ¿cierto? U cuadrado en 0 y en t, por un medio. Esa es la integral, ¿cierto? Así como es como lo que sabemos que podemos hacer. ¿Sí? Bien, voy a asumir que se entiende eso. ¿Y por qué me gusta eso? Porque ahora tengo, bueno, el medio afuera, mi integral triple, mi integral de volumen, podríamos mejor decir. Acá tengo u cuadrado en el punto x, en el tiempo d, que es lo bonito porque es lo que tengo acá, y le tengo que restar nomás, ¿cierto? El u cuadrado en x en el tiempo 0. ¿Por qué esto es bonito? Se podrán preguntar, porque la verdad las cosas no es como que tenga algo. Bueno, lo primero, démonos cuenta que estos dos se eliminan, ¿cierto? Porque son lo mismo, son sus inversos aditivos y son finitos. Es todo lo que quiero, en palabras simples. Entonces me queda el menos un medio, ¿cierto? Este menos un medio por este menos u dentro de la integral. Es decir, me queda un medio, ¿me equivoqué? Me queda un medio de mi integral del volumen en gamma, ¿cierto? De u cuadrado en los puntos del volumen en el tiempo 0. Y bueno, y acá, ¿qué es lo que podemos aplicar? Es la segunda condición de la ecuación. No,
la tercera. La segunda ya la aplicamos cuando hicimos nulo la divergencia cuando la pasamos a un Gauss. Nuestra segunda condición, recordemos, es que en el tiempo cero, en cualquier punto del espacio, la temperatura es la misma. Es decir, que esto es un medio de la integral del volumen de U0 de X. U0 indica como la constante, ¿ya? Y esto va a ser U0 medio, ¿cierto? En el volumen del cuerpo. Es decir, un real. Con lo que tenemos lo que nos pidieron. O sea, la primera parte ya es demostrar que U de T, recordemos que esto ha sido un igual, un igual, un igual, un igual, un igual, un igual, con lo que tenía al inicio, que era esta parte, cuando tenemos esta parte, es igual a lo último, así como dice nuestro último argumento para que quede enraizada la cabeza, y yo sé que entonces que esto es un real. Conclusión, U de T es constante en T. Oh, qué bonito. Es rara esta ecuación. Deme unos minutos para empezar a verla. Igual la tendremos que ver cuando vamos a EDP, que es literalmente lo que sigue después del control. Y es rara esta ecuación, si se dan cuenta, porque de alguna forma toma primero dos cantidades positivas. Y en el tiempo, de alguna forma, son constantes. Vamos a vamos acá vamos a reescribir bien la ecuación, porque es una cosa que yo creo que vale la pena ver. Gamma 0 y t, ¿cierto? Módulo del gradiente de b de t, de s, ¿cierto? Acá una pequeña aclaración, que creo que no está más decir, y acá se nota también más. Cuando uno habla del gradiente de U es de U es una función de cuatro, ¿cómo decirlo? De cuatro variables, ¿cierto? Pero cuando aplico el gradiente solo tomo las que podríamos decir son las geométricas. Acá no tomo una derivada temporal, por si acaso, nunca está más decirlo. Cuando yo tomo un gradiente, tomo un operador geométrico, que se podría decir geométrico, es decir, la descripción que me da de la función se basa en cómo actúa localmente, ¿qué significa localmente? Podríamos decir, bueno, si yo tengo acá un cuerpo, o sea, un cuerpo feo, yo me pregunto cómo actúa dentro de esta bolita, como calculo en varias variables. Entonces me pregunto cómo actúa ahí. Pero ojo, eso en base como a la primera parte, que yo podría decir, también estaba dentro de alguna figura. Estas ideas son muy locas, yo creo que es más que nada una reflexión como qué puedo aprender, ¿ya? Y bueno, la otra parte igual es rápida, entonces nos podemos dar este lujo porque nos quedan 15 minutos. Voy diciendo, bueno, yo podría decir que este tipo de ecuaciones tienen un factor geométrico y un factor temporal, como Einstein de la realidad de espacio-temporal, acá lo mismo. De la ecuación tiene por un lado una componente netamente geométrica, que será que es la que viene en alfa, y una componente netamente temporal, que es la que está en el R+, en el R positivo. Entonces, cuando yo aplico los lambda, los nabla, que se dice, esto es la letra nabla, solo actúo sobre esta primera parte, sobre esta parte que me dice cómo actúa en base a la forma. Porque yo podría pensar, y esto es lo último que me extiendo, que de alguna forma cuando yo hablo de los nablas, cuánto se deforma el cuerpo, como si cuando hay calor, se encoge, se agranda, todo el cuento. Y esta ecuación nos describe eso, cómo se va moviendo de alguna forma, cómo se mueve en este caso el tamaño. Y es cuático, yo creo. Describe un poco la realidad, creo que es parte de uno de los motivos. Bueno, no me agrego más, vamos a rematar este ejercicio, porque ya sabemos que UDT es una constante. Entonces solo nos queda ver que un UDT en especial es nulo. Para eso, bueno, queremos ver que nuestra ecuación tiene una sola solución y vamos a ir por contradicción. Vamos a suponer que U1 y U2 son ambas funciones que cumplen con las tres propiedades. ¿Ya? Son de 4 a 3, esto es el cuento.
Y vamos a ver cómo vamos a comprobar ahora entonces que sean, ¿cómo decirlo? Sean la misma. Esta parte es bastante fácil. Déjenme recordar cómo era nomás. Ah, sí. Vamos a tomar U. Ah, y vamos a tomar un omega chico como la resta. Omega 1 menos omega 2. Yo me podría entonces preguntar cómo sería U de t, el anterior. Ojo, esto claramente cumple, ¿cierto? O sea, como todos los operadores que se aplican son lineales, la resta es lineal, o sea, la resta va a estar dentro. Esto es una solución también. Entonces yo puedo hablar esto como el w cuadrado b de b más los medios, ¿cierto? Más 0t, la super cosa fea, no sé, es omega. Eso es un omega cuadrado de b de s. Vamos a ver esto. Me gustaría que esto fuese, por ejemplo, 0. Vamos a, ¿cómo se dice? Bueno, esto vamos más que es constante, que es un número 6. Me gustaría encontrar ese C. Y acá empieza lo bonito, porque yo es bastante directo que U de t en base a omega, que es este. Yo lo puedo ver como el U en base a U, U1 de t, menos en base al U, en base a U2 de t. ¿Cierto? Esto es igual C. Y además, en t cuando sea t0, estas dos constantes van a ser la misma. O sea, son constantes, así que en particular ahí son lo mismo. U1. Entonces, cuando veo U0, voy a tener que U1 de t menos U2 de 0 es 0, por lo que todo este tiempo esto fue 0. Ya vamos a completarlo. Y acá empieza como lo que podríamos llamar los problemas. Porque podrás preguntarte que tenemos algún problema si es casi que lo que quiero. Tengo un nulo, algo de U debe ser 0 por alguna extraña razón. Bueno, vamos por qué. La razón es bastante directa. Si se dan cuenta acá, estoy integrando una función que solo toma números reales positivos. Y acá también. Como ambos son módulos, ambos son números bonitos. Con eso en mente, yo puedo decir que si esto es 0 y esto lo otro siempre tiene que ser por arriba, necesariamente tengo que tener que W es nulo. O sea, W cuadrado podríamos decir que es nulo y eso implica directamente que W es nulo. Con eso en mente, es que yo puedo decir entonces, mi solución 1 menos mi solución 2 era 0, es decir, eran la misma. Y eso fue como yo creo que lo último. Voy a aprovechar de responder dudas que tengan, algo que no se entienda, algo que me quieran decir, no sé si hablé muy rápido esta vez, tengo la sensación que sí. Igual les invito a intentar interpretar esta ecuación, se puede ver desde varias perspectivas, uno podría decir que esto es como un promedio, tal vez, o un total, y esto también, pero no es exactamente lo mismo, o sea, no suman la misma cosa, cuando se promedia la misma cosa dentro del cuerpo. Y, y eso, lo leo, escucho. ¿Alguna duda que haya quedado de cómo se hizo día la auxiliar? ¿Algo que no haya quedado claro? Y bueno, voy a suponer que no, y en ese caso les deseo feliz fiestas patrias, pasen un buen fin de semana, cuídense obviamente, y nos estamos viendo en 2 semanas. Sí, voy a intentar, no sé si les parece, a ustedes les gusta, las pautas en látex son de los míos, ¿cierto? Vas a ver, me da curiosidad honestamente, voy a dejar de compartir. Voy a ver el chat, sí, ya. Eso, las pautas se las voy a intentar subir más tarde, eso sí, yo creo que voy a poder tenerla para el lunes, porque tengo harta cosa que hacer el fin de semana. ¿Ya? Y eso, chao.